Con nosotros está la doctora Roselyn Lima. Ella es hija de Dios, madre, esposa, cirujana pediátrica en formación. Tiene estudios bíblicos en especialidades juveniles, Seminario Bíblico Internacional, maestra de Biblia desde hace 12 años y actualmente líder juvenil en la Iglesia Mahanaim de Santo Domingo. También imparte talleres de cómo estudiar la Biblia hace 2 años y para la gloria de Dios ha sido de mucha bendición para todos los asistentes. Con nosotros la doctora Lima. Hola queridas, bendiciones. Qué bueno el grato momento de poder compartir con cada uno de ustedes en esta tarde-noche. Y hoy vamos a hablar de esto que es tan relevante. Primero quiero felicitarlas a cada una de ustedes por estar aquí, porque el simple hecho de querer estar aquí y ser parte de este taller, donde vamos a hablar de las 5 claves para potenciar tu estudio bíblico, significa, déjame poner la cámara para que me puedan ver, significa que a ustedes les interesa el aprender más de Dios, el querer conocerle, el querer descubrirle, el querer aprender a cómo estudiar su palabra para aprender quién es Dios, qué quiere, cuáles son sus planes para nosotros. Y eso solamente lo podemos hacer a través del estudio de la palabra. Entonces ahora déjenme volver a compartir pantalla, luego de haberla felicitado a cada una de ustedes, y vamos a iniciar de una vez sobre las 5 claves que necesitamos para potenciar nuestro estudio bíblico. Y antes de iniciar, vamos a ver 5 premisas que creo son las más relevantes antes de siquiera pensar en el estudio de la palabra de Dios. Lo primero es, y es una premisa muy importante en cuanto a la hermenéutica, o sea, al estudio de la palabra de Dios o de la interpretación de su palabra, es que nuestro trabajo es identificar lo que Dios les reveló al autor. Y con esto es lo primero que voy a empezar, antes de empezar a hablar de Biblia siquiera. El trabajo del lector, de mío y suyo, no es leer la Biblia y traer inmediatamente lo que dice a mi tiempo. Al hacer eso, podemos cometer muchísimos errores de interpretación bíblica. Así que entiendo que antes de empezar a hablar de claves de estudio bíblico, debemos de conocer este principio que es el que rige la adecuada interpretación de la palabra. Nuestro trabajo es identificar lo que Dios le reveló al autor. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo logro identificar lo que Dios le dijo al autor? Bueno, lo primero es que debo de hacer una ruta de interpretación. Y para hacer esto, tengo que entonces leer el texto pensando en quién lo escribió en su momento, en su situación actual de ese momento, qué le estaba sucediendo, en qué lugar se encontraba. No es lo mismo yo saber que Pablo se encontraba en una cárcel mientras escribía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es lo mismo yo saber que Salomón era rey, el más sabio, que tenía todo, cuando escribe vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si fuera un simple pobrecito que dijera, bueno, todo es vanidad, tú no lo crees tan bien, tú no lo confías tan bien, tú dices, ¿cómo que todo es vanidad? Tú estás diciendo que todo es vanidad porque tú no tienes nada. Si lo tuvieras todo, entonces fuera diferente. Doctora, perdónenme. ¿Sí? Chicas, ¿ustedes están escuchando bien? Perfecto. Perfecto. De acuerdo. Gracias. Ok, continúo entonces. Gracias por confirmar. Entonces, al saber que Salomón, un rey que tiene toda la riqueza del mundo, te dice, mira, yo lo tengo todo, lo conseguí todo, tengo todo en mi mano y te puedo decir a confianza que todo es vanidad. Que todo lo que tengo, todo lo que he logrado es vanidad, no es lo importante, no es lo relevante. Entonces, como que la palabra tiene un peso más grande al interpretarla a partir de los ojos del autor. Primero,
Y lo segundo, que por qué esta premisa es tan importante, es que también Dios, como autor principal, tenemos que Dios es el escritor que inspira toda su palabra. Y lo maravilloso de la Biblia es que lo hace a través de diferentes autores, de diferentes personas, y la utiliza en su mismo aspecto. Tenemos escritores que son salmistas, tenemos poetas, tenemos escritores que son más técnicos, tenemos personas que son de diferentes escalas de la clase social. Y Dios utiliza a cada una de esas personas para escribir a diferentes públicos. Y lo interesante es que ese Dios, que es el autor principal, fue quien inspiró a esa persona en su momento a escribir la palabra. Entonces no es quien te inspira a ti directamente, sino que Dios inspiró al autor en su momento, en su situación, en su contexto. Y mi trabajo es tratar de traer esa enseñanza a una manera aplicable a mi tiempo. Y esa es la primera premisa antes de empezar a hablar de estudio de la Biblia. Segunda premisa, les dije que le iba a mencionar 4 premisas. La segunda es, la Biblia es un compendio de libros, así que recuerda que no todos se leen igual. Segundo punto importante, a veces creemos que, tengo la Biblia, un solo libro. No, la Biblia tiene un grupo grandísimo de libros con diferentes autores en diferentes etapas, en diferentes tiempos, en diferentes lugares y situaciones. Algunos escritos fueron en tiempos de guerra, otros fueron en tiempos de paz, otros fueron en tiempo de silencio. Entonces, como son muchos libros, no puedo pretender sentarme un día y decir, ok, voy a leer Éxodo. Y al ratico, me aburrí de Éxodo, déjame leer Salmos. No voy a sacarle todo el provecho porque me voy a acercar de la misma manera a todo y no es posible entenderlo. Cuando yo leo un libro de Paulo Coelho, yo no lo leo como si fuera la biografía de Juan Pablo Duarte, porque son 2 cosas totalmente diferentes. Y al momento de tratar de interpretarlo y de entenderlo, mi acercamiento es diferente. Cuando yo leo una poesía, yo tengo que darme cuenta que esa persona va a utilizar muchas metáforas, muchas palabras hermosas, su creatividad para que el sentido de lo que él quiere decir suene de una manera poética. Entonces, al momento de leer, tengo que acercarme igual. Lo mismo pasa con los libros poéticos de la Biblia, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y hasta en Génesis podemos encontrar poesía. Pero cuando yo sé eso, cuando yo sé que voy a encontrar poesía, entonces me acerco de una manera diferente a leerlo. Cuando voy a acercarme a un libro Se fue el audio. Vamos a esperar. Que puede ser tema de la misma conexión de ella. Vamos a esperar unos minutitos, por favor. ¿Se escucha? Buenas. Amén. Ay, gracias a Dios. Esto es en vivo. Se fue la luz, gracias a su video una vez. Bien, entonces volvemos a la presentación. Y el segundo punto de la segunda premisa, la Biblia es un compendio de libros, así que recuerda que no todos se leen igual. Importantísimo, porque de esto va a depender cómo interpretamos cada libro. Entonces tenemos la tercera premisa. No te enfoques. Y esta es algo que yo aprendí a la mala y se lo enseño a los otros. No te enfoques en cuánto tiempo le das al estudio de la palabra, sino en la calidad de ese tiempo que le das. No te enfoques en cuánto tiempo le das al estudio de la palabra, sino la calidad de ese tiempo. Nosotros tenemos una culpa interna
cada vez que no le damos el tiempo suficiente al estudio de la palabra. Y hoy pasó el día y no hice el devocional. No lo hice el devocional de hoy. Te sientes con una carga y una culpa al terminar el día porque no hiciste el devocional de ese día. Pero está la otra parte, que puedes acercarte entonces diariamente, buscar en el celular el verso del día, leerlo y ya cumpliste con el checklist de ese día. Entonces, mi lucha fue la siguiente. Yo no tengo tiempo casi para nada, por la misma carrera que les mencionaron al principio que ejerzo. Entonces yo me sentía con una culpa constante porque no hice el devocional diario. Pero entonces cuando lograba disciplinarme y hacía el devocional diario, no le podía dedicar el tiempo que se merece el estudio de la palabra. Entonces simplemente hacía un checklist de cumplir con el versículo que me tocaba en ese día. Entonces descubrí que yo debo de crear mi propio sistema que sea funcional para mí, para aplicar y para poder estudiar realmente la palabra de Dios. Y empecé con un día a la semana. Y ese día a la semana yo tenía 2 horas dedicadas al estudio de la palabra. Pero esas 2 horas era solo Biblia. Y yo me trancaba en un cuarto y estudiaba a profundidad la palabra. Dígase, un capítulo solamente era suficiente, pero un estudio que de ahí salía yo con hábitos para transformar en mi vida durante la siguiente semana. No era solamente un estudio de que le di tiempo todos los días, sino que un solo día yo le di tiempo, pero ese fue un tiempo de calidad. Un tiempo donde yo me senté y reflexioné, oré, clamé, adoré. Y en ese tiempo salí con un cambio en mi vida para la próxima semana. El Señor habló a mi vida y me dijo que esta semana yo tengo que ser mejor esposa en X parte porque estoy fallando. Entonces lo que voy a hacer es que de ahora en adelante, esta semana, eso va a cambiar con tal hábito nuevo que voy a aplicar. No era un simple estudio, era una transformación de vida. Y de eso se trata el estudio de la palabra de Dios. Después, ese día a la semana fue aumentando. Y después, entonces, fueron 2 días a la semana. Y después la disciplina se hizo un poco más sencilla. No estoy diciendo que no va a haber sus luchas, que hay veces que no puedo acercarme ningún día, pero hay veces que puedo acercarme 5 veces a la semana y hacer un estudio que realmente transforme. Entonces, no es tanto enfocarse en el tiempo, ni en la cantidad de versículos. Ay, leí 7 versículos hoy, lo logré. Oye, si tú leíste un solo y ese solo realmente te hizo meditar en que estás actuando de manera errónea, ese solo versículo cumplió más trabajo en ti que los 7 que leíste que no hicieron nada. Entonces no te enfoques tanto en el tiempo, sino en la calidad de ese tiempo que le das. Cuarta premisa. Procuremos identificar lo que Dios quiere decir, no lo que nosotros queremos que diga. Repito, procuremos identificar lo que Dios quiere decir, no lo que nosotros queremos que Dios diga. Hay veces que nos acercamos a versos de la Biblia que decimos, pero ese ya yo me lo sé. Ese yo lo he leído 25,000 veces ya, ese versículo no tiene nada nuevo que decirme. Y vamos con una premeditación de que ahí Dios nos va a hablar. Dale la oportunidad a Dios de hablarte a través de su palabra. Ve con la mente en blanco. Hebreos 11. Y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya ese versículo yo me lo sé. Pero hubo un día que yo me acerqué con la mente en blanco y la enseñanza fue totalmente diferente. Porque permití que su Espíritu Santo me hablara y no fui yo con mi mente de ya eso yo me lo sé. ¿Cuántas prédicas yo no he oído ya de la fe? Procuremos identificar que Dios nos hable, no nosotros ir a decir, ok, ya eso yo lo sé. No nosotros hablar a través de la palabra. Y quinta, es muy importante para la buena interpretación, recordar las brechas a superar. Y esto nos va a ayudar a evitar errores de interpretación. ¿A qué me refiero con las brechas?
La palabra de Dios y nuestro tiempo tiene muchísimas cosas que nos separan. A eso se le llama brechas dentro de la terminología de hermenéutica. Brechas que nos separan del tiempo bíblico. Y esta es la cultura. Estamos en una cultura totalmente diferente y puede ser que de aquí a que muramos, muchos de los que vivimos en el occidente ni conozcamos cómo se vive en el oriente, ni podamos viajar al oriente a ver cómo realmente era eso. Entonces, no vamos a lograr entender de un todo cómo se vivía en estos tiempos, en esa cultura. Por eso, esa brecha hay que tratar de disminuirla lo más que se pueda, estudiando sobre la cultura judía. Lo segundo es el tiempo. No solamente que estamos en un tiempo muy alejado del tiempo bíblico, sino que también dentro de la misma Biblia hay muchísimos tiempos diferentes. Y entonces esas son brechas que nos separan. Y hay cosas que quizás no logramos entender a la perfección por ese tiempo que nos diferencia. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo. Para nosotros entender que un hijo está pidiendo su dinero antes de que yo me muera, por ejemplo, que el hijo mío me diga, mami, yo quiero todo mi dinero y yo se lo dé, para nosotros es como una falta de respeto porque yo ni siquiera estoy muerto para tú estarme pidiendo tu dinero. Pero eso es en Occidente que es así. En el Oriente es parte de su cultura que el hijo mayor puede pedir su herencia para cualquier necesidad que tenga y puede alejarse de la casa y eso se ve normal. Mientras que aquí en Occidente no se ve normal. Así muchísimas cosas que son diferentes por el tiempo y la cultura. También son los autores, que son totalmente diferentes a cómo en el tiempo actual vivimos. O sea, hay varias cosas que nos diferencian del tiempo bíblico y que nos separan de este. Por eso hay que tratar de, con una ruta que vamos a hablar más adelante, tratar de romper estas brechas y lograr entender qué fue lo que Dios le quiso decir a ellos en su tiempo. Entonces, luego de estas 5 premisas que hablamos, que para mí son muy importantes entenderlas antes siquiera de hablar de estudio bíblico, saber entonces cómo yo logro identificar qué es lo que es aplicable a mi tiempo, vamos a usar estos 6 puntos que nos van a ayudar a darnos cuenta si eso puede ser o no aplicable a mi tiempo. Por ejemplo, si yo estoy en la historia de Josué 1:1, y Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí hay muchísimas cosas, solamente en ese verso, hay muchísimas cosas que nos diferencian de Josué y que nos separan de Josué. Dígase, Josué iba a ser un nuevo líder. Puede ser que ninguno de nosotros seamos un nuevo líder. Segundo es que José iba a ser un nuevo líder de un pueblo y de Israel. A ninguno de nosotros se nos ha pedido que seamos líderes de Israel. Lo tercero es que a Josué se le hizo al pueblo entero, a ese pueblo que él iba a liderar ahora desde cero, a ese pueblo se le hizo una promesa de una tierra prometida. Y a ninguno de nosotros somos Abraham y Dios se nos ha acercado para decir, mira, te tengo una tierra, suelta todo y sal. A ninguno de nosotros nos ha pasado esto. Eso fue una promesa específica para Abraham en ese tiempo y para el pueblo de Israel. Y eso nos separa de esa enseñanza. Otra cosa es que nosotros estamos en un pacto diferente. Josué estuvo en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, excelente. Ahora Vamos a ver, que parece que tiene tema de conexión. Ya ahí volvió. Volvió, ¿verdad? Si me escuchan, que los escucho a ustedes. amén. Ok, bien. Entonces, me quedé en Josué.
Nosotros estamos en un pacto totalmente diferente, donde Josué tenía que matar un cordero para perdonar sus pecados. Nosotros solo tenemos que aceptar a Cristo y aceptar su sacrificio para recibir perdón de nuestros pecados. Una sola paga. Josué semanal tenía que hacer, o diario tenía que hacer un sacrificio diferente. Entonces eso es una brecha que nos separa del texto. A mí, que soy el receptor actual, me separa del receptor original y del actor original, todo eso que mencioné. Entonces, ¿cómo yo logro traer esa enseñanza a mi tiempo? Eso que a Josué Dios le dio en su momento, ¿cómo yo lo puedo aplicar a mi tiempo en este momento? Quizás yo no sea líder de un pueblo, pero quizás sí se me encomendó ser líder en mi trabajo. Entonces, en mi nueva posición de liderazgo, donde el Señor me puso, igual como puso el Señor a Josué, el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, esa es la manera de yo lograr que un principio de vida que Dios le enseñó a Josué en su tiempo, yo lo pueda traer a mi vida, respetando todas esas brechas que mencioné previamente. Lo segundo es, puede ser que no estamos en un mismo pacto, pero sí tenemos al mismo Dios. Entonces, ese mismo Dios que le cumplió a Josué, diciéndole, oye, ustedes van a llegar a la tierra, ese mismo Dios cumple las promesas. Y eso lo aprendí yo viendo la vida de Josué. Entonces, las promesas que están ahí para el pueblo de Dios, podemos confiar en que Dios las cumple, porque también las cumplió con él. Entonces, ¿cómo identifico ese principio? Justo así, tratando de buscar cosas que asemejen las historias de vida, respetando estos 6 puntos. Primero, siempre un principio bíblico va a estar reflejado en el texto. Dígase, todo el texto va a ser como un pop-up, como que va a sobresalir el principio y tú te vas a dar cuenta claramente. No va a ser algo súper escondido. Dios no quería que su palabra nada más entendieran los eruditos. Dios quería que todos pudieran entender su palabra. Entonces va a ser claro el principio. Lo segundo es que va a ser atemporal. Va a ser aplicable a todos los tiempos, no nada más a un tiempo. Lo tercero es que no va a estar vinculado a una situación específica. Por eso hay que tener cuidado al momento de leer Éxodo, Levítico y Números, donde se está hablando de las reglas de cómo va a vivir el pueblo de Israel. Porque esas son cosas que son para una situación y un tiempo específico. Por ejemplo, las reglas sanitarias son para ese tiempo. Ahora ya hemos superado muchísimas cosas, como antibióticos, como medicamentos, como muchísimas cosas que ellos no tenían en su tiempo. Entonces, yo no puedo traer un principio de allá porque tengo una situación totalmente diferente, donde ya se descubrieron muchísimos avances médicos que cambian la realidad. Lo tercero es que no se pueden circunscribir a cultura. No puede ser solamente para la cultura de Israel. Tiene que respetar y transponerse a todas las culturas. Debe armonizar con toda la escritura y debe ser pertinente a los receptores, a todos los receptores. Y esos 6 puntos pueden ayudarme a descubrir si eso realmente es un principio bíblico, algo que el Señor quiere que yo aplique a mi vida en este tiempo. Entonces, vamos con los 5 puntos para potenciar tu estudio bíblico, o claves para potenciar tu estudio bíblico. Yo lo quiero decir como si fueran pasos, porque a veces queremos estudiar la Biblia, pero no sabemos cómo por dónde empezar. Estos pasos nos van a ayudar a hacer esto. Lo primero es Dios. Dios es quien da la revelación de su palabra. Así que antes de iniciar el estudio bíblico, debes acercarte a Dios. Entonces, una oración pidiéndole a su Espíritu Santo que te ayude a entender, que te hable, que abra tu entendimiento, que ponga las cosas claras, que saque a la luz tus errores, que te ayude a cambiar con este estudio bíblico. Una oración real,
Una oración donde realmente tú le pidas a Dios, háblame. Y así es la primera manera con la que debes, el primer punto con el que debes empezar tu estudio bíblico. Lo segundo es leer. Y vamos a abundar en cada uno de estos puntos. Leer. Sí, es muy claro, leer. Pero no es cualquier lectura. Es una lectura que te ayude a identificar algunos puntos y a meditar en esos puntos. No se trata de que sea una lectura súper larga. Aunque quiero leerme el libro de Marco y me siento hoy y pienso que Marco lo voy a terminar mañana. No se trata de eso. Se trata de una lectura que realmente te lleve a meditar. Decía el salmista, medito en tu palabra de día y de noche. No decía, leo la palabra rápidamente y la paso por alto y se me olvida a los 2 minutos. No, decía, medito. Meditar implica ponerme yo también en esa lectura. Mi situación personal, ponerla a prueba a través de esa lectura. Tercer clave o tercer punto, organización. Para mí esto es lo que ha cambiado la manera de yo estudiar la palabra. Es la parte de la organización. Después de que tú lees todo, ¿verdad? Leí la Biblia y leí el versículo y me encantó. Me pasaba, y no sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, una prédica, una reflexión que yo voy a un culto. En la tarde del mismo domingo, a mí me preguntaban de qué hablaron y había que hacer un esfuerzo sobrehumano para yo acordarme de qué fue que hablaron. Yo puedo decirte fácilmente una historia que se mencionó durante la prédica. Yo puedo decirte algunos puntos de la prédica, pero como que se olvida. Y eso mismo pasaba con mi estudio bíblico. O sea, yo hacía un estudio bíblico de horas o rato largo leyendo y el Señor me habló y yo salgo, wow, qué estudio. Y al otro día ni idea de qué fue lo que leí, ni qué fue lo que el Señor me habló en ese momento. Entonces, la parte de la organización, de escribir, de aprender, de organizar todo lo que leí, de marcar claro qué fue lo que el Señor me dijo mientras lo leía, esa parte fue la que cambió y potenció mi estudio de la palabra de Dios. Porque empecé a sacar del grupo de letras de la Biblia, empecé a sacar lo que era relevante durante cada estudio, lo que el Señor quería transformar en mí, lo que el Señor me hablaba durante la lectura, las preguntas que me salían durante la lectura. Cuando yo empecé a sacar eso del grupo de letras que hay en la Biblia, entonces empezó a salir más y a llamar más mi atención cuando estaba en un cuaderno. Y así empecé a hacer mis cuadernos de estudio, que hago uno anual. Y les invito a que lo hagan también. Lo cuarto es preguntas. Realizar preguntas al texto, identificar las ideas centrales, lo que pasaste por alto y identificar cuándo usar el siguiente paso, que es el de herramientas. Luego de leer, luego de organizar lo que leí y organizar mis ideas, entonces viene la parte de preguntas. ¿Qué dudas me quedaron? ¿Qué no entendí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es ceniza? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué se acostaban en ceniza? ¿Cuál era el sentido de eso? ¿Qué es lo que significa aguijón realmente? Es lo que yo creo. Para mi tiempo, la sal significa lo mismo que lo que significaba para ellos. Entonces, todas esas preguntas te van a empezar a salir cuando tú organices las ideas. Luego de las preguntas, no se trata de responder esas preguntas, se trata de hacerte las preguntas. Cuando tú te haces las preguntas, entonces pasas al siguiente paso y se te graba en la memoria y empiezas a aclarar dudas. Y el siguiente paso es herramientas. Si te quedas con dudas, entonces este es el momento para buscar ayuda. Y ahora es que entran las herramientas bíblicas. Ahora es que entran los comentarios, ahora es que entran las páginas de internet con comentarios bíblicos, con recomendaciones, diccionarios, comentarios de otros predicadores, o llamar a un familiar o a un pastor de tu iglesia o líder. Ahora es que entra esa parte. Pero eso fue después de que tú estudiaste la Biblia. Eso fue después de que tú
te sentaste con el Señor a hacer tu estudio y te salieron dudas, entonces ahí es que viene, ayúdenme, pero ya yo hice mi parte. Porque es muy sencillo yo sentarme a oír lo que otra gente estudió y sacó su tiempo de estudio personal para enseñarme. Pero no es lo mismo cuando yo tengo ese tiempo personal con Dios y Dios me habla a mi realidad, a mi situación. Entonces ahora yo busco ayuda si no entiendo algo. Y lo último, pero no menos importante, es los hábitos. Cada vez que te sientes a estudiar la Biblia, tienes que terminar el estudio con un hábito. Algo que me haga cambiar lo que estoy haciendo mal. O algo que me haga mejorar lo que estoy haciendo actualmente. Entonces vamos a poner esto en práctica y vamos a empezar con este verso. Les voy a pedir a una de las chicas, si pueden, que lean este texto y traten de identificar así a una simple leída frente a qué estamos. La que pueda, ¿quién se anima? Se fue la cita, no la vi bien. Ah, pero ya se anima una, déjame ponerla. Ok, ahí está. ¿Quién se anima? Bueno, Vamos ok. leyendo aquí 23:3. Sí, dele. Y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Wow. Ahí lo leí. Ahora, ¿qué hacemos? Ok, ¿qué usted entiende por la interpretación? Bueno, yo entiendo, como usted dijo hace un momentito, eso es una regla sanitaria. Y el Señor le está diciendo, ¿verdad? Al pueblo que debe de tener una herramienta, una pala, porque en ese tiempo, bueno, no había inodoro como nosotros tenemos ahora, que nosotros vamos al inodoro y descargamos el inodoro y se va nuestro excremento por ahí. Ya esto es algo, ¿verdad? Totalmente diferente, entiendo yo. Exacto, eso mismo es. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Leandra. Leandra, muchísimas gracias, Leandra. Así mismo es. Cuando leemos, simplemente con leer la cita bíblica nos podemos orientar de qué se está hablando. Y en este caso se está hablando de reglas sanitarias. Pero ¿qué pasa? En otras conferencias he puesto el ejemplo y ya van en 2 ocasiones donde la interpretación es algo súper espiritual. Y es como que, ok, el Señor te da la oportunidad de tú cubrir tu pecado. Y no solo que puedes cubrir y esconder tu pecado, sino que el Señor te da las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando tú lees eso así y tratas de súper espiritualizarlo, entonces estás enseñando una doctrina totalmente falsa. O sea, tú estás diciendo que el Señor te permite ocultar el pecado y no solamente que te permite ocultarlo, sino que te da la herramienta para hacerlo. Entonces, por eso la Biblia podemos, aquí aplicamos una de las primeras premisas que hablamos, y es que no toda la Biblia se lee igual. Aquí en los libros de Deuteronomio somos más textuales. No hay que súper espiritualizar nada porque simplemente se están dando reglas y son tal cual como están escritas.
Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, dependiendo de dónde estamos ubicados y en qué libro, cómo nos acercamos al texto. Entonces, seguimos. Empezamos con la premisa, con lo que hablamos del punto número 2. El primero era la oración y el segundo era la lectura. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando leas? Puedes leer 2 versículos si quieres, no hay ningún problema. Puede ser uno y está más que bien si fue un solo que pudiste leer durante tu estudio. Pero ese solo lo estudiaste. Entonces, ¿qué vas a interpretar? ¿Qué vas a buscar? Lo primero es buscar los verbos que están en ese versículo. Y a ese verbo, lo que te va a ayudar es identificar la persona en la que esté escrito, dígase, de primera, segunda, tercera persona. El género, si es nosotros, él, ella. El tiempo, si está en presente, pasado, futuro. El modo, imperativo, significa es una orden o es una indicación, o sea, solamente diciéndote, o es un deseo que te está mencionando. Y la voz, si es una voz activa, que eres tú que lo tienes que hacer, o si es una voz pasiva, si alguien lo va a hacer por ti. Y creo que la voz es lo más relevante a identificar en un verbo. Y vamos a ver un ejemplo en el próximo slide. Lo segundo a identificar es de la persona que se está hablando. Se está hablando a quién está hablando y a quiénes les está hablando. Lo tercero es leer en varias versiones. ¿Por qué leer en varias versiones? Porque no hay una versión de la Biblia perfecta. Y de esto hablo mucho en el perfil del Instagram. Y explico por qué. No todas las versiones, ninguna versión es perfecta. Simplemente la palabra I love you, al traducirla del inglés al español, tiene como 7 interpretaciones. Solamente I love you. Te amo tú, si es textual, te amo tú, I love you. Amar, querer, cariño, solamente la palabra I love you. Entonces imagínense del hebreo al español, del arameo al español y del latín al español. Entonces, todas las traducciones le aportan algo a tu estudio de las palabras. Así que si tú puedes conseguir una Biblia multiversiones o en el mismo internet hay aplicaciones donde puedes ayudarte de que sean el mismo versículo, verlo en diferentes versiones simultáneas. Esto se va a ayudar con una mayor comprensión. Eso se puede hacer durante la lectura. Lo otro es identificar los contrastes. Cada vez que diga, pero Dios es relevante, porque significa que había una situación previa, Dios intervino y esa situación cambió. Entonces, cuando vemos un pero Dios, que se prendan los bombillitos de alerta, porque significa que vamos a ver a Dios obrar. Y eso va a apuntar a algo nuevo que vamos a descubrir sobre Dios. Lo otro es repeticiones. Todo lo que se repite es porque para el autor y para Dios era importante que lo supieras. Entonces, si hay muchas veces que se repite, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque es importante que te recuerdes de que Dios dice que te esfuerces y sea valiente. Lo otro a identificar son las palabras de conclusión. Cada vez que diga por tanto, para qué, así que, es por eso. Todo eso indica que se está concluyendo una idea. Y eso lo vemos mucho en las cartas. Las cartas es una sola carta, pero tiene diferentes, está escrita y dividida para facilidad del lector. Está dividida en capítulos y versículos, pero es una sola carta completa, con una sola idea central. Entonces, cada vez que vemos que un versículo 1, por ejemplo, en Romanos 12:1, inicia diciendo por tanto, no es ahí que inicia la idea. Ahí está concluyendo la idea. Entonces, eso es importante saberlo porque tenemos que ver detrás qué es lo que él está hablando, que está concluyendo de esa manera. Y lo otro son las comparaciones. Cada vez que veamos un como o un tal como en Mateo 13:31, debemos de tratar de aprender con qué se está comparando. La sal de la tierra, ¿por qué usa la sal como una comparación? ¿Por qué usa la luz como una comparación? Porque eso es relevante. ¿Qué quería el lector? ¿Qué característica de la luz quería el lector sacar a colación que nos está comparando con la luz?
Entonces, todas esas dudas y preguntas van a hacer tu estudio más rico y más lindo. Entonces, este es el versículo que quería que viéramos en cuanto a los verbos. En Romanos 8:28 tenemos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tenemos el verbo sabemos, tenemos el verbo aman, ayudan y llamados, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar las cosas que hablamos previamente sobre estos verbos. Hay una presentación en YouTube sobre gramática bíblica que solamente habla de eso, de cómo identificar verbos, cómo estudiarlos y todo eso, que es muy, enriquece mucho nuestro estudio bíblico. Pero vamos a dar un poquito de explicación aquí. Sabemos. Entonces, sabemos es un verbo que está en plural, porque dice nosotros sabemos, ¿verdad? Y está en primera persona, o sea que es para nosotros. Los romanos están narrando que ellos saben. Está en presente y está en indicativo. El segundo verbo es el verbo todas las cosas a los que aman, en el verbo amar. Este verbo también es relevante, pero el saber que el verbo sabemos está en plural y está en el tiempo presente, nos ayuda a darnos cuenta que eso es algo que nosotros debemos de saber constantemente. O sea, a nosotros no se nos debe olvidar que si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Entonces, el saber eso es algo que tú debes de tener constantemente en la mente. Si te está pasando lo que sea, tú tienes que estar confiado en ese conocimiento de que tú sabes que si amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Y ya al final, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y aquí vemos un esto es, teniendo una idea o concluyendo una idea. Entonces, el tercer punto era la organización. Y aquí vienen estas herramientas que puedes utilizar para organizar las ideas luego de estudiar el texto bíblico. Mapas conceptuales. Mapas conceptuales es organizar yo lo hago por colores, puede ser por imágenes o por ideas. Por ejemplo, hice un mapa conceptual sobre la Biblia per se. Y ahí ponía todos los versos que tienen, todos los versículos que hablan de qué hace la Biblia, para qué sirve la Biblia. Y todo eso lo fui organizando por para qué, todos los versículos que hablaban de para qué. Todos los versículos que hablaban de qué hace, qué es. Y lo fui organizando así para organizar. Esto ayuda a tu cerebro a crear una idea genealógica y a grabar y memorizar las ideas. Las tablas y relaciones, que eso es hacer una tabla donde comparas las acciones y los resultados, y eso lo vemos en la Biblia en varios proverbios, tú puedes encontrar donde dice, si haces esto, tendrás esto. Si cumples con esto, obtendrás esto. Entonces, esas ideas tú las vas sacando en un cuaderno y haces una tabla de que si hago esto, todas las acciones de un lado y todos los resultados de hacer esas acciones de otro lado. Lo tercero son las listas y conexiones. Lo cuarto son los usos de post-its o esos son los pequeños adhesivos que tú lo puedes usar en la Biblia. Ya ahora mismo tenemos las Biblias que son para estudios, que tienen a un lado, en un lateral, un sitio donde tú puedes escribir, pero hay personas que todavía no les gusta escribir en su Biblia, entonces usan post-its. Eso es una herramienta que tú la pones en el sitio donde quieres hacer tu nota y no rayas específicamente en la Biblia. Y subrayar y dibujar también ayuda bastante para grabar lo que estudiaste. Y ahí viene lo que es el Bible Journaling. Entonces, Proverbios es un ejemplo de un listado, de una tabla de comparación de acciones y resultados. En Proverbios 2, del 1 al 5. Dice, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido. Entonces, si yo hago todo esto, si yo busco realmente la palabra de Dios como si fuera plata, o sea, más
tiene que ser más importante que tu trabajo. El sueldito que te dan en el trabajo no es tan importante como la palabra de Dios, porque debe ser como plata, como oro, con el mayor valor de lo que te imaginas. Debemos buscar sus palabras. Y eso está diciendo en Proverbios 2, del 1 al 5. Buscarlo como un tesoro escondido, tener tantas ganas de encontrarla que yo me sumerja en ella como si fuera algo escondido, un tesoro, no cualquier cosa. Cuando yo haga eso, entonces voy a comprender el temor de Jehová. Y esos son los resultados. Y de eso yo me di cuenta haciendo la tabla. Si yo lo leí varias veces el verso, pero hasta que no hice esta separación y lo saqué del libro, de la palabra, y lo saqué a mi cuaderno, entonces ahí fue que yo empecé a darme cuenta, wow, es que tengo que buscarla de verdad. Y cuando eso pasa es que yo voy a aprender y a comprender el temor de Dios y a hallar el conocimiento de Dios. Entonces es muy lindo cantar una canción, quiero conocerte, quiero saber más de ti, pero saber más de ti implica que yo tengo que hacer esas acciones que están antes. No es que van a venir del cielo las respuestas, ya vinieron. Yo tengo el trabajo de descubrirlas estudiando su palabra. Entonces, si tú quieres conocer más a Dios, tienes que hacer las acciones que dice en Proverbios 2, del 1 al 5. Colosenses 1, 9 y 20. Aquí mientras leía me di cuenta que se repetía mucho Dios y Jesús. Muchas veces decía Dios, Jesús, Dios, Jesús. Entonces, ok, es relevante. Entonces es una tabla de relaciones, donde todo lo que decía de Dios lo saqué aparte y todo lo que decía de Jesús lo saqué aparte. Dios me ha rescatado del dominio de la oscuridad. Ama a su Hijo, es invisible y habita completamente en Cristo. Me ha rescatado del dominio de la oscuridad. Quien tuvo la iniciativa de sacarnos de la oscuridad fue Dios Padre y lo hizo a través de su Hijo amado. Entonces Jesús es amado por el Padre, igual como su Padre lo ama, que lo dice ahí mismo en Colosenses, es la imagen de Dios, es el primogénito de la creación, o sea que él desde el principio estuvo y estuvo en la creación, porque lo dicen, creó todas las cosas, es antes de todas las cosas. Entonces el mismo Dios en su plenitud, como Jesús y Espíritu Santo, estuvo durante la creación. Es la cabeza del cuerpo, eso lo dice varias veces durante todo el Nuevo Testamento, en las cartas, es el principio y el primogénito de entre los muertos. Entonces no solamente el primero de la creación, sino que también el primero de entre los muertos. O sea, el primero que resucita de entre los muertos, pero a una resucitación eterna. Manifiesta la grandeza de Dios y reconcilió todo consigo mismo al traer paz por medio de su sangre. Entonces el trabajo de Jesús fue reconciliarnos con el Padre, pero la idea fue del Padre. Y eso lo dice en Colosenses 1 nuevamente. Y todo eso sale a relucir cuando hacemos esas tablas. Y no es tanto el trabajo de hacer estas tablas, la verdad. Mientras lo estamos estudiando el texto, nos damos cuenta, wow, aquí se puede hacer una comparación. Hay las obras de la carne, el fruto del espíritu, otra comparación. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, el otro punto, la otra clave, hacer preguntas. Después de la organización, ordené todo, entonces vienen las preguntas. De ese mismo verso, ¿qué preguntas me salieron? De este mismo que estábamos leyendo, de Colosenses, ¿qué preguntas me quedaron? Bueno, me quedó en ese momento la pregunta ¿es el principio y el primogénito de entre los muertos? ¿Cómo así? Si Lázaro resucitó antes que Jesús, porque dice que él es el primero de los que se resucitan. Entonces, con esa pregunta fue que yo pude responder lo que le comenté mientras les explicaba. Es que no entre los muertos de cualquier resurrección que está hablando de la resurrección en Cristo, o sea, de la resurrección a un cuerpo glorificado. Entonces sí, él fue el primero que resucitó en ese tipo de resurrección, porque Lázaro resucitó y se murió de nuevo. Entonces esa pregunta me salió mientras leí el texto. Y ahí es que viene esta parte, lo importante de las preguntas. Empezarle a preguntar al mismo texto, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que él se murió, que él es el primero que resucitó, si muchísima gente resucitaron antes que él? Todas esas preguntas son relevantes y escribirlas te va a ayudar a abundar más, a dejar de estar comiendo viandas, como dice el versículo de la Biblia, y poder empezar a alimentarte con comida sólida.
Cuando decía en el versículo de ahorita, y sabemos que a todos los que aman a Dios, ¿quiénes son los que saben? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son ese nosotros? Entonces, a veces el mismo texto más adelante te contesta las preguntas, como pasa en ese caso. ¿Quiénes son esos que van a tener la promesa de que todo le va a hablar para bien? Los que son llamados según su propósito, que lo dice en el mismo versículo. Y así les invito a hacer preguntas de qué, quién, cómo, por qué, para qué, por qué se queda eso así, por qué dice eso, por qué para el autor es relevante que yo sepa que eso fue en el año de Asuero. Todas esas cosas son importantes si están en la Biblia y a veces la pasamos por alto. El versículo 1 cuando empieza a decir, y en el año del rey Asuero, en otoño, y te queda, ¿para qué dice eso? Si lo dice porque es relevante. Nadie le había hecho caso a Mefiboset y a Lodabar hasta que hicieron la canción de que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, y ahí fue que todo el mundo se dio cuenta, wow, Lodebar es una tierra de tristeza y dolor porque lo dice la canción. Pero es que cuando lo dice en el texto es porque algo quiere enseñarte el autor, por eso fue importante para él poner ahí que él estaba en Lodebar, porque estaba en un sitio de pobreza paupérrima y ahí lo fueron a buscar. Entonces todo lo que esté en la Biblia, hazte preguntas, ¿por qué lo pusieron? Siguiente ya vienen las herramientas. Después de hacerme toda esa pregunta, la que no pude contestar con el mismo versículo, entonces me auxilio de herramientas. Y eso es lo que más hay ahora. Herramientas digitales y físicas, páginas web, blogs, recursos gratuitos, librerías, consejeros, líderes que te pueden ayudar si no aclaras alguna idea o si tienes un punto que te queda dudoso de doctrina. Auxíliate de esto. Vienen las bíblicas, que tenemos los comentarios, las Biblias temáticas, las Biblias multiversiones, los diccionarios bíblicos, los mapas de Pablo, que lo podemos encontrar también en internet, y las concordancias bíblicas. Algunos recursos extras son los diccionarios del español. Sí, eso también puede ayudarte porque hay algunas traducciones que usan palabras que actualmente no se utilizan mucho. Entonces es necesario buscar un diccionario de español que nos ayude a entender esa traducción de la Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 tiene muchas palabras que actualmente ya no se utilizan tanto. Entonces a veces no sabemos qué significa. Así que ahí un diccionario de sinónimo y antónimo o un diccionario en español te puede ayudar. Y por último, la parte de la aplicación o de crear hábitos. Entonces, esta es una duda que le sale a muchas personas, ¿cómo yo logro aplicar lo que dice en la Biblia? Bueno, hay 4 cosas que son aplicables al estudiar el texto bíblico. Lo primero son las verdades. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, Jesús como luz y vida, Jesús es la luz del mundo, o es la puerta. No está diciendo que Dios es una puerta literal, sino que es la enseñanza a través de eso. Entonces, si yo aprendo que Jesús es la luz, ¿cómo yo aplico esa verdad? Bueno, ¿qué significa para mí el que Dios y Jesús sea una luz? Yo, que soy discípulo de Cristo, que quiero seguirle, que quiero adorarle, que quiero agradarle, ¿qué eso cambia en mi realidad? Saber que Él es una luz. Bueno, en mi realidad eso cambia que ahora yo tengo que esforzarme más por brillar, dejar de hacer las cosas oscuras. Si yo quiero ser hijo de luz, entonces obligatoriamente tengo que estar brillando constantemente, porque en un chin de oscuridad ya no es luz. Entonces eso cambia mi verdad, eso cambia mi realidad. Lo segundo son las promesas. Las promesas pueden ser condicionales, como en Juan 1:9, o pueden ser sin condición, que simplemente por tu ser hijo de Dios, por creer en Él, ya esa promesa está ahí, aplicable para ti, como en Filipenses 4:19. ¿Cómo se aplican las promesas? Bueno, las promesas se aplican recordándolas en tu momento de dificultad. Y eso es algo que nosotros tenemos problemas con recordar. Las promesas de Dios en la Biblia, en la misma palabra, vemos cómo Dios tiene la necesidad de hacer algo visible para que no se nos olvide su promesa de que Él no destruiría la tierra con agua. Tuvo que hacer un arco iris para que tú te acuerdes de esa promesa. Entonces eso tiene que darnos como alguna luz de que, oye, se nos olvidan las promesas.
A veces tú estás en una depresión tan grande o en una tristeza tan grande y viene una persona de la nada y te dice al oído un versículo que tú te sabes de memoria. Tú te lo sabes y siempre lo has repetido, pero en esa tristeza se te olvida el versículo, se te olvida la promesa de Dios. Pero viene otra persona y te la recuerda. Enviada por Dios, viene esa persona y te dice esa promesa que ya tú te sabías. Pero en ese momento es que se te olvida. Entonces, por eso el Señor mismo le decía al pueblo de Israel, oye, escribe la palabra en tu casa, en el muro, en la puerta, recuérdasela a tus hijos, repítesela cada rato. Es que se les olvida, pero fórzate para que no se te olvide. Entonces, las promesas de Dios son algo que es importante grabarlo en todos los lados que tú puedas posible. Si puedes tener letreros en toda la casa, ponlos de las promesas de Dios, para que cuando se te olvide, tú puedas ver, oye, verdad que el Señor me prometió que yo lo puedo todo en Él, que a pesar de que esté en esta pobreza o en esta situación donde hoy no sé qué voy a comer, Él me va a dar la fortaleza. Y verdad que Salomón dijo que no había ni un justo desamparado. Entonces el Señor prometió a través de esa enseñanza que hoy en la puerta puede aparecer algo para yo alimentarme. Recordar, esa es la manera de aplicar las promesas. Lo tercero son las instrucciones. Refrena tu lengua, ama a tu prójimo. Esas son instrucciones claras y puntuales. Oye, no diga mentira. Habla la verdad, sé honesto. Sé hospitalario. Esos son mandatos de Dios. ¿Cómo lo aplico? Haciéndolo. Todos esos versos que yo encuentro en la palabra de Dios que dicen haz, cambia, refrena, hazlo. Esa es la manera de aplicarlo. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo usar estrategias para lograr hacer eso. Pero mi mandato y mi enseñanza y mi manera de aplicarlo es haciéndolo, simplemente haciendo ese mandato que el Señor me dio. Y los ejemplos, como el personaje de José, como Sansón, como Josué que hablamos, esos son los otros puntos que podemos aplicar a nuestra vida. Ese ejemplo de vida, eso que le sucedió, bueno, de Sansón que yo puedo aplicar a tener cuidado con las mujeres, como Dalila. De José que yo puedo aplicar, bueno, que tengo que seguir con mis principios a pesar de mi situación. Entonces, aprender de sus errores, de sus aciertos, cumplir lo que hacen bien, aprender de lo que hacen mal para no cometerlo nueva vez. Esa es la manera de aplicar un ejemplo. Entonces, los hábitos, crea hábitos en medio de esa aplicación. Entonces, vamos a crear hábitos para que yo pueda llevar esto a mi realidad. Sé específico con los hábitos. Autoexamínate, identifica un punto que debas de cambiar. Bueno, mi enseñanza de hoy fue que yo debo de refrenar mi lengua. No es que yo hablo mucho o que soy muy chismosa, pero sí hay veces que digo cosas que no debería de decir. Entonces ya me autoexaminé, ¿verdad? Y fui específico con eso. A veces sí, ay no, yo no puedo caer en tentación y no, pero no sabemos ni siquiera cuál es nuestro pecado que el enemigo usa para tentarnos. Ni siquiera lo hemos identificado, ni siquiera nos hemos sentado a autoexaminarnos para ver en qué cosas es que normalmente le fallamos a Dios. Entonces hacemos un estudio de mercado de nuestra vida, un estudio de autoevaluarnos. Y estoy leyendo ahora mismo el texto de Refrena tu lengua, entonces me autoexamino. ¿Estoy yo realmente empezando fuegos en mi trabajo? Estoy hablando cosas para que se arme un gran incendio y después no saber cómo frenarlo. Sí, hay veces que lo hago. Entonces ya me autoexaminé y sé que eso está mal. Entonces empiezo ahora a hacer plazos de tiempo. Defino lo que quiero lograr y el tiempo en lo que lo quiero lograr. Bueno, en estos 15 días yo me propongo a tratar de hablar menos y evitar hacer cosas o decir cosas que vayan a herir a mis compañeros de trabajo. Excelente, esa fue lo que definí que voy a hacer. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? En 15 días. Y me voy a volver a evaluar en 15 días. Entonces establece un plan de cómo lo vas a lograr. Bueno, puede ser que yo de momento no me dé cuenta que esté hablando mal de mi compañero, pero si me doy cuenta que ya hablé mal,
voy a llamar a mi compañero. O sea, yo estoy creando una estrategia para evitar hacerlo. Entonces, si me doy cuenta que lo hice mal, yo voy a llamar a mi compañero para que esté ahí en el momento y también escuche lo que yo estoy diciendo. Que no se entere por otra persona que yo dije, sino que yo se lo voy a decir de una vez a él. Ese va a ser mi plan estratégico. Está bien, lo hice mal, hablé de mi compañero delante de otro, pero entonces ahí mismo voy a llamar a mi compañero y se lo voy a decir a la cara. Y ya se acabó el incendio. Entonces es mi plan estratégico para evitar chismear. Y lo último es rendir cuentas. Entonces semanal, quincenal, que fue la fecha que puse, me voy a autoevaluar. Me evalúo yo misma o busco otra persona para que me evalúe. Mi mamá o alguien de confianza con la que yo le comenté que estoy fallando o que está pasando por la misma situación que yo. Y ya por último, cuidado con estos errores que no debes de cometer al estudiar la palabra. Primero, las discrepancias bíblicas, ten cuidado al verlas. ¿Qué es esto? Cuando yo veo algo que no tiene nada que ver con la otra parte de la Biblia entera. O sea, algo que sale de toda la enseñanza bíblica es algo que no tiene sentido, es algo que está mal. No es una nueva interpretación, ni una nueva enseñanza, ni una nueva doctrina. Eso es algo que está mal. Porque toda la Biblia fue escrita por un autor principal, inspirada por Dios. Entonces toda la Biblia se concuerda y se relaciona. Nuevas doctrinas, cuidado. Pretexto. Cuidado de cuando te acercas al texto con una enseñanza ya previa. Y tú lees el libro y entiendes, oye, pero es que ahí dice otra cosa, pero no lo quieres creer porque ya tienes previas enseñanzas de que eso no es así. También cuidado, ahí te pido que te ayudes de herramientas o que te ayudes de líderes que te ayuden a aclarar esa idea. Lo otro que debes de evitar hacer es abrir y leer. Abrir y leí aquí hoy. No, lo más recomendable es leer la Biblia por libros. Y te recomiendo empezar con los libros. Si vas a empezar estudios bíblicos, empezar con las cartas, con los salmos, con los proverbios, con los evangelios y hechos. Esos son los mejores libros para iniciar estudios bíblicos. Siguiente, no entender y continuar. Si no entendiste algo para el estudio y tratas de aclarar esa idea, ya sea ayudándote de otras versiones de la Biblia o de herramientas. Lo otro es dudas no resueltas, lo mismo, seguir con una duda y seguir leyendo. Y lo último es creer todo lo que dicen. Me encanta ese versículo y siempre culmino con él. En Hechos 17:11 está Pablo predicando, el gran Pablo, no es cualquier loco, Pablo predicando. Y las personas de esa iglesia decían amén, gloria a Dios, excelente, y desde que iban a su casa iban a leer en la Biblia si se correlacionaba con lo que Pablo predicó, si realmente lo que Pablo dijo era bíblico. Y eso debemos hacer nosotros cuando salimos de una prédica, irnos tan emocionados de seguir indagando en ese mismo verso que se predicó. No creas todo lo que predican, todo lo que dicen. Sigue tú mismo ahora. Después de que yo salí de una reflexión, bueno, voy y busco ese mismo verso y lo interpreto y lo estudio a profundidad y lo aplico a mi vida y medito en mi realidad a ver qué puedo cambiar, qué puedo mejorar a partir de esa nueva enseñanza. Por último, no se trata de ser un experto en Biblia, se trata de ser un hijo obediente. Espero que les haya sido de bendición este taller y me encantó haber compartido esos puntos de cómo potenciar nuestro estudio bíblico. Les invito a seguirnos en las redes y ahí ponemos más contenido sobre estudio bíblico. Dios les bendiga. Amén, amén. Si tienen alguna pregunta o comentario. Excelente, doctora. Vamos ahora, chicas, a aprovechar estos 10 minutos que quedan para preguntas, dudas, aclaración, comentario, que es muy importante. Vamos abriendo nuestros micrófonos, por favor.
Vamos a ver si hay alguna ¿Me pregunta. escuchan? Sí. Sí. Ay, Dios mío, los hábitos. Dijo que hay que tener un hábito cuando se termina cada estudio. Ahí me quedé un poco dudosa. Entonces, Sí, al estudiar, ¿cuáles hábitos? ok, al estudiar la Biblia, Ajá. por ejemplo, si encontramos una enseñanza que podemos aplicar, dígase como lo que hablábamos ahorita de refrenar la lengua o de amar a nuestro prójimo, o de aprender que Jesús es la luz, como eso cambia nuestra realidad, de que conocer que Él es la luz y que yo soy su hija y debo ser luz. Entonces, a partir de eso que debo aplicar, entonces yo creo hábitos para cambiar o sea, qué debo de mejorar en mí y cómo hacerlo. Eso es algo que debemos de empezar a hacer, cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida a partir de los estudios de la palabra. Y ahí es que va lo de, si aprendí hoy que voy a refrenar mi lengua, entonces si eso es algo que estoy haciendo mal, que debo de mejorar, entonces creo hábitos para hacer eso, en pos de mejorar eso. Ok, amén, amén. Sí, es aplicar lo que estudié a mi vida cada día. Gracias. Excelente. Vamos con la próxima pregunta, por favor. Bueno, le voy a pedir excusa porque me voy a desconectar de la llamada. Tengo culto a las 7. Ya tengo que preparar y salir. Estuvo excelente el estudio, el taller. Espero, Mari, cuando lo pongan de nuevo, vuelvo a escucharlo, que siempre lo graban y lo ponen de nuevo para tenerlo siempre de referencia para mis estudios bíblicos. Muchísimas gracias y Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias a usted. Amén. Bye. Pues al parecer no hay más preguntas, doctora. Vamos a ver. Agradecemos inmensamente, doctora Lima, que su tiempo, su colaboración, todos sus conocimientos lo haya compartido con cada una de las chicas que estuvieron con nosotros. Chicas, recuerden que este taller está siendo grabado y se estará colocando la semana que viene en la plataforma de territorio. Que pasen feliz tarde, muchas bendiciones y muchísimas gracias, doctora. Bendiciones, gracias a ustedes, bye, descansen. Gracias, igual.